de presentar la palabra. Definitivamente es una conferencia muy diferente a las conferencias que durante varias décadas hemos tenido aquí en Pereira. A esta hora normalmente estaríamos llenos de maletas, muchas personas, muchos niños, muchos abrazos, muchos saludos, mucha alegría. Pero hoy no hay nada de eso, muy poco realmente. Ni siquiera el salón está lleno a la mitad. Son tiempos que han cambiado y tenemos que recibir del Señor la forma en que debemos vivir los tiempos hacia adelante. El Señor de hace 30 años, de hace 40 años, de hace 20 años, de hace 10 años, cuando la capilla no podía dar abasto, habían más de 500 personas, es el mismo Señor que está hoy entre nosotros. Amén. Y el gozo que tenemos es saber que la palabra de Dios sigue siendo tan vigente que puede seguir hablando en nuestros corazones de una manera clara. Yo les invito a que oremos para pedir al Señor que nos ayude y que nos guíe en esta noche al meditar en su palabra, para que sea una meditación de acuerdo a la voluntad y los pensamientos de Él y no de acuerdo al razonamiento humano. Que Él pueda glorificarse en medio de nosotros y que su Espíritu Santo pueda tener la libertad para obrar en cada una de nuestras almas. Señor, en esta noche te damos gracias por esta nueva conferencia que nos permites vivir, realizar y estar aquí y disfrutar los que podemos venir. Gracias por tu obra maravillosa, que a través de todo lo que ha sucedido durante este tiempo de pandemia, tú has sido nuestro director, tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestra fuerza y tú has permitido que podamos seguir en comunión contigo, estar manteniendo esta lámpara encendida, la lámpara del Evangelio, la lámpara de Cristo, para que otras personas puedan venir a tus pies, para que cada cristiano pueda también ser formado a la imagen tuya y para que juntos podamos gozarnos por medio de la palabra tuya que nos habla a nuestros corazones como hijos de Dios y que nos permite ver hacia adelante, hacia atrás y en este mismo instante la mano tuya que nos ha guiado, nos guía y nos guiará. En esta noche, Señor, queremos con cierta nostalgia recordar a tantos hermanos que durante muchos tiempos han estado entre nosotros en estos tiempos de conferencia, pero que hoy no están. Y rogamos que, Señor, que tú seas supliendo las necesidades de cada hermano en diferentes ciudades, los que no pudieron venir, pero que sienten la tristeza de no estar aquí entre nosotros, en cada uno de los pueblos, municipios, hogares, donde tú permitas que tu palabra sea expuesta. Consuela los corazones, fortalécenos en medio de estas dificultades que tenemos con las pandemias, con la situación misma del país, y ayúdanos a mirar a Cristo y con la fuerza y con el apoyo en Él seguir hacia adelante a la meta que tenemos puestos los ojos en Jesús. Así pues nos encomendamos a tu gracia en esta noche para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros y para que tú puedas utilizarla con el sello eterno que le has puesto en cada una de nuestras vidas para llevarnos a los pies tuyos, para llevarnos a una vida más santa, a una vida más obediente, a una vida más entregada, a una vida que realmente refleje al Señor Jesucristo, pero además una vida que sea fructífera para la honra y la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a ti Padre Celestial oramos, amén. Bueno, como es sabido entre todos ustedes, el tema de la conferencia es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, basado en ese pasaje de Colosenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo en el versículo 27 nos dice esta preciosa, profunda, eterna e invaluable verdad para cada creyente. ¿Sí? ¿Y por qué el tema? A mí me corresponde hoy hacer la introducción o darles un panorama de lo que va a ser la conferencia en su totalidad. Y la conferencia, basada en este pasaje, lo hemos dividido en 3 grandes episodios. Primero, Cristo en cada creyente, individualmente, trabajando en el corazón, en la vida, en el espíritu, en el testimonio, en el crecimiento de cada uno de nosotros. Porque ese realmente es la forma en cómo Dios trabaja, desde adentro hacia afuera. Y vamos a tener varios estudios
que van a llevarnos a eso, cómo hacer como creyentes, como individuos, como mujeres, como niños, como ancianos, como jóvenes, como adultos, en medio de esta generación maligna y perversa, para alimentarnos, llenarnos de ese Cristo en nosotros, para tener valentía en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para reflejar a Cristo a nivel personal. Luego la segunda parte, voy a darles un bosquejo general y luego voy a hacer un poquitico de más énfasis en cada punto. Si tenemos cada individuo cristiano, hijo de Dios, que está viviendo la experiencia cristiana, una comunión íntima con el Señor, está creciendo y madurando en la palabra de Dios y en el testimonio cristiano, eso hará que donde ese cristiano esté, en donde esa familia esté siendo apoyada por ese cristiano, esa familia va a tener bendición a través de la salvación y el testimonio a los que no creen, de apoyar a los cristianos que están a su alrededor y con los cuales pueden formar una iglesia cristiana. Entonces, el segundo paso de Cristo en cada creyente será Cristo en cada familia cristiana. Es el primer paso y esa es la primer área de influencia de cada individuo, de cada creyente. Y es donde la primer parte, la primera fase donde nosotros debemos ser fieles al Señor, como padres cristianos, como esposos cristianos, como hijos cristianos, como hermanos cristianos, como sobrinos cristianos, como nietos cristianos, debemos y tenemos el primer deber de ser bendición en esa primera parte donde Dios nos ha puesto, que es nuestra familia. Y qué bonito cuando familias enteras están congregadas alrededor del Señor Jesucristo y se fortalecen y pueden constituirse en columnas de la iglesia, donde el padre, la madre y los hijos oran juntos. Cuando hay problemas, juntos buscan la dirección del Señor, donde el padre busca cumplir el rol que Dios le ha dado como padre espiritual y donde los hijos y la esposa también pueden cumplir ese rol. Y ese es un fundamento firme para la tercera parte de este Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es Cristo en la iglesia. Si tenemos individuos, hijos de Dios, que personalmente son sanos en la fe, maduran, crecen y reflejan a Cristo, tendremos familias constituidas que también van a ser fuertes espiritualmente, que también van a ser sanas espiritualmente, que también van a reflejar a Cristo, y esas familias finalmente constituirán iglesias que serán sanas espiritualmente, que vivirán la vida espiritual no de una manera ritualista, sino de una manera ferviente, de una manera dependiente del Señor, y que podrán crecer, permanecer y reflejar a Cristo en el entorno en que Dios les ha puesto. Ese es el gran tema: Cristo en el creyente, Cristo en la familia y Cristo en la iglesia. Y para eso vamos a introducirnos en el pasaje que es el pasaje lema, Colosenses capítulo 1. Colosenses es una carta muy particular porque fue escrita para algunos que se estaban introduciendo en la iglesia y que eran gnósticos y que no creían que el Señor Jesucristo hubiese sido el Hijo de Dios encarnado. ¿Sí? Los gnósticos dicen que la materia es corrupta y que por lo tanto Dios no puede habitar en la materia. Y por lo tanto Cristo no pudo haber habitado como un verdadero Hijo de Dios y como hombre, y por lo tanto desvirtuaban las virtudes de Cristo como el Hijo encarnado de Dios que vino a morir y a resucitar de la muerte por nuestros pecados. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y en el primer capítulo, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, nos da una descripción absolutamente maravillosa del Señor Jesucristo, de la grandeza de Él. Es invaluable los tesoros que cada cristiano puede obtener si medita en estos pasajes acerca del Señor Jesucristo. Hay pasajes como esto también en Hebreos capítulo 1, donde se nos muestra y se nos despliega maravillosamente por el Espíritu Santo esas virtudes preciosas, eternas, inigualables, inmensurables del Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que después de que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a hablar de esta manera del Señor Jesucristo, después dice, en el versículo que nos atañe al tema, que Él está en nosotros y que esa es la esperanza de gloria.
Eso es, para el cristiano que estaba leyendo esto, era una bomba, era una cosa absolutamente que podía llenar el corazón del mayor regocijo que pueda tener. ¿Cómo es posible que ese Jesucristo, que dice el versículo 15, que es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación, o sea, Él es el sustento absoluto de la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, desde el versículo 16, en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, las espirituales, las materiales, y que todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él es antes de todas las cosas, mostrándonos su eternidad, que todas las cosas subsisten por el poder de Él. Y luego dice que ese ser inmensurable, grandioso, maravilloso, eterno, sublime, luego dice que habita en nosotros. Qué precioso, hermanos. Qué consuelo, qué roca más firme podemos tener, sabiendo, entendiendo de que el Cristo glorificado, que el Cristo eterno, que el mismo Hijo de Dios, que el Dios encarnado, habita en nosotros. Y por eso dice en el versículo 10 del capítulo 2, Colosenses 2:10, leamos desde el 9, dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es Dios, la divinidad. Esta es una declaración absolutamente grandiosa, hermanos. En Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente, o sea, en el cuerpo de Cristo no se podía ahorrar ninguna virtud, ninguna manifestación, ningún atributo de Dios, sino que en Él habitó todo en plenitud, todos los atributos de Dios. Eso es maravilloso. Y luego dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo no? ¿Cómo no estar completos en Él, que lo llena todo, que es el principio de vida de todo, que es el fundamento de toda la creación, que es desde la eternidad y hasta la eternidad? Y dice el versículo 24 del capítulo 1, vamos a leer en adelante, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y oigan esto, ¿cuál es esa palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas, las innumerables riquezas, las eternas y divinas riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando veamos el desglose de cada uno de estos hermanos que nos van a predicar el día de mañana acerca de Cristo en cada creyente, nos daremos cuenta, hermanos, que esto que está reflejando aquí el apóstol Pablo no es más que la pieza fundamental, que la piedra angular donde cada creyente debería descansar en su fe, en sus propósitos, porque son propósitos eternos de Dios vividos en el creyente por medio del Señor Jesucristo. ¿No les aterra, hermanos, pensar eso? Que a donde quiera que vayamos, que donde quiera que estemos, el Señor Jesucristo está en nosotros. ¿Recuerdan lo que el apóstol Juan escribió en su evangelio en el capítulo 1? Después también de describir la maravillosa grandeza del Señor Jesucristo, diciendo que ese verbo que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios,
se había revelado, y luego en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: y aquel verbo, ese maravilloso verbo, ese eterno verbo, ese verbo que era Dios mismo, dice, y ese verbo fue hecho carne, o sea, tuvo un cuerpo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el apóstol Juan dice que él fue testigo como hombre de haber visto a ese verbo que se hizo carne, que se encarnó, que se humanó, que tomó forma humana. Y dice, y habitó entre nosotros, se movió entre nosotros. Pero la experiencia o la manifestación o la afirmación que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo aquí es mucho más grande. Ya no es el verbo viviendo entre nosotros, sino Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Y Cristo tiene un propósito al estar en cada uno de nosotros. Él quiere vivir en nosotros, Él quiere manifestarse en nosotros, Él quiere cumplir la voluntad del Padre también en cada uno de nosotros mientras estemos en esta tierra. No es gratis ese habitáculo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Tiene un propósito, y hacia allá miraremos cuando vamos buscando estas verdades. Hay una escalera en esa intimidad con el Señor Jesucristo que nos es revelada en el Evangelio de Juan, y quiero que miremos. Juan capítulo 13, versículo 13. Estaban en la última Pascua, ya habían vivido 3 años los discípulos con el Señor Jesucristo y habían compartido muchas cosas. Y aquí en el versículo 13, después de que el Señor le lava los pies a los discípulos, ¿recuerdan ese pasaje? Entonces el Señor les declara algo maravilloso. Versículo 13 de Juan 13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, el Señor está reconociendo que Él es el Señor de ellos y que ellos son sus siervos, y que como siervos deberían actuar hacia la honra de Cristo, que fue lo que ellos no hicieron al no lavarle los pies a Él. Y digamos que esta es la primera escala en una relación entre el Señor Jesucristo y nosotros. Y esto nos revela la importancia de aprender a someternos voluntariamente a Él. La actitud de siervo es someter su voluntad al amo. Y cuando el Señor le habla aquí a los discípulos de Él como Señor y ellos como siervo, les está recordando la necesidad de someter su voluntad, su entendimiento, sus propósitos al Señor Jesucristo. Porque mientras el Señor estaba lavando los pies, ellos estaban pensando en quién sería el mayor y quién sería el principal en el reino de los cielos. Y el Señor les está diciendo: no, Señor, no es hora de pensar de esa manera, es hora de pensar como siervos. Y les estoy dando ejemplo para que así como yo les he hecho, ustedes también tienen que hacer. Someter su vida al Señor. Y ese es el primer paso que Dios espera de cada creyente, que sometamos voluntariamente nuestra vida a Él. Pero después de esto, en el capítulo 15, versículo 15, el Señor llama a sus discípulos de otra manera. Dice Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es maravilloso, es como el segundo escalafón en nuestra relación con el Señor Jesucristo. De ser siervos que entregan su voluntad al Señor voluntariamente, el Señor ya nos eleva a una posición de amigos. El amigo ya no sirve al Señor de una manera voluntaria, sino que tiene una intimidad con el amigo. Ya nos está hablando de una cercanía mucho mayor. Y esta etapa es un crecimiento espiritual que nos identifica con Él en su carácter y naturaleza. Porque uno no es amigo de cualquier persona. Porque uno finalmente empieza a
a escoger sus amigos de acuerdo a las afinidades que tienen con uno y a lo bien que uno pueda sentirse con ellos y ellos con uno. A cuánto podamos aportar y vincularnos mutuamente en esa relación de amistad. Y es lo que el Señor dice: ya no quiero llamarlos siervos, sino amigos, porque ustedes conocen lo que del Padre les he enseñado, conocen cosas que los siervos no conocen. Hay una intimidad más grande. Y el Señor quiere que en esa relación de amigos que haya un crecimiento espiritual, ya no vivir en lo básico de nuestra vida cristiana, sino identificarnos con Él en ese carácter que Él tiene, en la familiaridad que tenemos con Él. Pero hay otro escalafón más arriba, de siervo, amigo, y está en mismo Juan capítulo 20. Versículo 17. Y pongan cuidado cómo llama al Señor Jesucristo a sus discípulos. Jesús le dijo, esta es la escena cuando el Señor Jesucristo ha resucitado y María va a buscarlo al huerto y no lo encuentra y Él se aparece a ella. Jesús le dijo, no me toques o no me retengas mejor, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora ya hay una relación más estrecha. Ya no somos solamente siervos, ya no somos solamente amigos que van y vienen a la casa, sino que ahora el Señor nos llama hermanos. Y eso es muy, muy profundo en la vida espiritual. Con que el Señor nos hubiera llamado amigos, eso es un privilegio que deberíamos gozar maravillosamente. Pero el Señor nos llama aún más allá de eso, hermanos. Ya no es una relación exterior, sino es una filiación, es una relación de familia, de consanguinidad, de familiaridad. Es una filiación que es irrompible, porque el Señor la ha comprado para que nunca se rompa. Y esa filiación de su naturaleza divina, ya somos participantes de su naturaleza divina, y que se debe expresar en una vida alineada como hermanos del Señor Jesucristo, con los mismos propósitos de Él. Identificarnos con los objetivos de Él, superando las pruebas en el nombre de Él, viviendo una vida como la que vivió Él, al mismo nivel de Él. El Señor quiere llevarnos de abajo al mismo nivel de Él. Efesios nos habla de esto, que los propósitos de los dones que Dios ha dado a la iglesia es para que cada hijo de Dios llegue a la altura de ese varón perfecto del Señor Jesucristo, que todos podamos encontrarnos y tratar siempre, y como dice el apóstol Pedro también, de cumplir ese mandamiento olvidado de ser santos así como Él es santo, de buscar cada día acercarnos más a la persona del Señor Jesucristo. Y por eso Él nos llama también hermanos, porque Él compró esa filiación, Él compró en la cruz del Calvario el derecho para nosotros de ser llamados sus hermanos, pero Él quiere que nosotros vivamos como sus hermanos. Pero además de esto, hay otra relación que nos expresa, o hay otra expresión que nos refleja una filiación mucho más profunda que esto. Y vamos a mirarlo también en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Esta escena es cuando el Señor los envió a Galilea a que fueran y lo esperaran ahí después de que Él resucitara. Los discípulos van, se cansan de esperar al Señor, se ponen a pescar, pescan, o más bien intentan pescar durante toda la noche, pero no pescan nada, y al otro día el Señor se les aparece. Versículo 5 de Juan 21. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Esta palabra, o más bien esta expresión del Señor Jesucristo, hijitos, es una expresión supremamente cercana. Es como esa expresión que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que el Señor Jesucristo utilizó y que luego se nos da a nosotros en relación con el Padre, pero que no fue traducida, sino que se dejó ahí, Abba Padre. Un lugar de cercanía tan íntima con Dios, que no la tienen los siervos, que no la tienen los amigos, que solamente lo tienen los hermanos que están cercanos al Señor, es la de hijitos.
¿sí? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor quiere llevarnos así, quiere llevarnos a esa intimidad con Él, para que Cristo en nosotros realmente sea una esperanza de gloria. El apóstol Pablo nos habla también de esta expresión: hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no anhelaba que cada creyente fuera próspero, o que cada creyente tuviese éxito en esta vida, o que cada creyente tuviese logros grandes, o que tuviese una salud perfecta, o que le fuera bien en la vida secular. Eso no era la oración de Pablo. Eso no era lo que le causaba a él dolores de parto y angustia. Lo que le causaba angustia al apóstol Pablo era que cada creyente, que cada verdadero hijo de Dios pudiese ser formado a través de Cristo a la imagen de Él. ¿Es nuestro deseo? ¿Es nuestro deseo? ¿Cuántos de pronto, al escuchar el tema Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, pudieron decir: maravilloso, eso es lo que yo necesito? Estaba ansiosamente esperando que propusieran un tema así porque yo quiero que Cristo crezca en mí. Yo creo que sinceramente poco, ¿cierto? Y es posible que si hubiéramos escogido otro tema diferente, cómo sobrevivir a la pandemia, cómo sobrevivir a la crisis, cómo sobrevivir al dolor, cómo superar las dificultades, entonces de pronto estaríamos con una asamblea más llena. No estoy criticando, hermanos, estoy diciendo es que deberíamos, como si nuestra cabeza fuera una mira telescópica, calibrarla bien, para que esté alineada con la mirada del Señor Jesucristo, para que esto que el apóstol Pablo sufría internamente por ganar en cada creyente, que era Cristo fuese formado en cada uno, que Cristo en nosotros fuera realmente esa esperanza de gloria, no de gloria para nosotros, sino de gloria para Dios. Que Cristo viviendo en nosotros pudiese tener realmente la gloria que Dios se merece entre el pueblo que es su iglesia. Y que el apóstol sufría por eso. Que el Señor pueda también ver en nosotros esa capacidad de poder reflejarlo a Él y ser llevado a la imagen de Él. El señor Scofield, que tiene una Biblia comentada y que es una Biblia muy, muy buena, escribe: el nuevo hombre es aquel que ha sido regenerado, a distinción del viejo hombre, y es nuevo en el sentido de ser ya participante de la naturaleza y de la vida divinas, y no en ninguna manera el viejo hombre reformado o mejorado. El nuevo hombre es Cristo formado en el creyente. Ese es el nuevo hombre, Cristo formado en el creyente. No buscar la forma de reformar o de regenerar el viejo hombre para que se comporte como un hombre bueno. Imposible, imposible. El hombre viejo está viciado, está amañado. Por eso, 2 Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se puede reformar lo viejo porque es malo, es viciado, es dañino, es carnal. Incluso Santiago dice que posee una sabiduría que es terrenal, que es diabólica. Imposible de regenerar, de reformar. Por eso Dios nos tiene que dar una nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros viviendo. Y qué bueno que podamos aprender a manifestar de alguna manera esto hacia otros. ¿Saben? Pienso en ese pasaje de Lucas 6, del 12 al 13, donde se menciona que el Señor Jesucristo pasó la noche orando y después vino y escogió a 12, y luego la palabra dice para que estuviesen con Él, y los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y el Señor, desde el momento en que los llama, les da ese nombre, enviados, pero todavía les faltaba unos 3 años para poder estar preparados y ser enviados.
pero el Señor dice que los escogió para que estuviesen con Él, para que aprendiesen de Él, para que viviesen con Él, para que conociesen la dinámica espiritual del Señor Jesucristo con el Padre, para que entendiesen las verdades profundas del reino de Dios, para que después que el Espíritu Santo llegara les pudiera recordar todas estas cosas, y ahí sí, una vez que el Señor Jesucristo se fuera, ellos fueran enviados. Nosotros igual, hermanos, fuimos llamados con un propósito, pero antes de ese propósito, como los apóstoles, el Señor quiere que nosotros, como los apóstoles, estemos primeramente con Él. Que disfrutemos de ese que es todo en todo, que aprendamos a valorar nuestra relación con Él, que sea nuestro deleite hablar de Él, que Él llene nuestros vacíos, que Él responda a nuestras inquietudes, que Él forme nuestro carácter, para que sean caracteres firmes, que dobleguen nuestro temperamento, ese temperamento natural que traemos y que a veces somos malgeniados, que a veces somos que dejamos todo tirado, otras veces otras personas son aquellos que son muy chispitas, pero empiezan bien y todo lo dejan empezado. Ese temperamento el Señor quiere formarlo, y para eso se necesita una persona que tenga un carácter firme, que pueda doblegarse a sí mismo y que tenga dominio propio. Y el Señor puede hacer eso en nosotros. Ahí está el ejemplo del apóstol Pedro. Qué diferente es ese apóstol que vemos en los evangelios al apóstol que vemos escribiendo primera y segunda de Pedro. Parece que fueran dos personas absolutamente diferentes, pero era Cristo trabajando en él, Cristo viviendo en él, Cristo formando en él. Vemos a un Juan Marcos que después del primer viaje misionero, el apóstol Pablo rompió relaciones de misión con Bernabé, porque ya no quería andar más con Juan Marcos, porque era miedoso, porque era pusilánime, porque los dejó abandonados apenas habían empezado el viaje misionero. Pero luego vemos, escribiendo al mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo, antes de morir, trae contigo a Juan Marcos porque me es útil para la obra. Que Dios había trabajado en él y Dios lo había llevado a otro nivel, al punto de que el apóstol tenía que reconocer la grandeza de lo que Dios había formado en Juan Marcos. ¡Qué maravilloso! Que nosotros no nos quedemos ahí en el promedio. Cada cristiano en cada época será desafiado por el mundo a vivir un cristianismo mediocre y a buscar sus propios propósitos y a desarrollar su vida desde el punto de vista del mundo. Cada creyente será amenazado por el mundo, por Satanás, a vivir una vida en el promedio de una moral que se debate entre lo sagrado y lo profano, tratando de complacer con un pie a Dios y con otro vivir cómodamente en este mundo. Pero también cada creyente, cada verdadero hijo de Dios será desafiado en cada área y en cada época de la historia de la iglesia a vivir una vida santa por el poder de Dios, dirigido por el Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que escoger si, como Abraham, ir a la montaña, o como Lot, ir a ese valle precioso de Sodoma, donde solamente encontró la ruina. Y de ahí partiríamos entonces a Cristo en la familia. Ay, hermanos, tantos ejemplos que nos da la palabra de Dios de familias fuertes. ¿Se acuerdan de el discípulo gadareno que un día fue endemoniado y que el Señor en Marcos capítulo 5 y el versículo 19, después de restaurarlo, después de liberarlo, este hombre que había sido endemoniado y que había visto la obra de Dios de una manera inigualable, un hombre que estaba esclavizado por una legión de demonios, y de repente llega el Señor, y él que se la pasaba, dice la palabra de Dios, aullando por entre esas tumbas, buscando consuelo para él, el Señor lo libera de todo esto. ¿Y qué quería hacer este hombre? Seguir al Señor. Él no quería bajarse de esa barca. Él no encontraría otra persona que pudiera ayudarle como le ayudó el Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice el Señor? En Marcos 5:19, ve a tu casa y a tu gente y háblales de cuán
cosas maravillosas ha hecho el Señor contigo. ¡Ah, qué maravilla! Yo no me imagino la alegría de este hombre al decir: Señor, lo que me digas, eso haré. Y si me dices que vaya allá, allá iré. Y dice la palabra de Dios que el hombre salió por todo Decápolis a predicar ese evangelio, paseando por su familia. Y es lo que primero Dios espera de nosotros, que como este hombre, como este discípulo, obedezcamos llevando esa palabra, que esa transformación, ese carácter nuevo, ese hombre nuevo, ese hombre que se deleita o esa mujer que se deleita en el Señor, llevarla a nuestras familias. Recuerdan también la resolución de Josué cuando confronta al pueblo en Josué capítulo 24 y el versículo 15: escoged vosotros a quién servís, ¿cierto? Pero yo y mi casa, ¿qué pasa? Serviremos a Jehová. Era una resolución de un hombre que decía: ahí está, yo les he mostrado, el Señor se ha manifestado, no les queda duda, todo lo que ha hecho. Pero ustedes tienen que escoger, yo no puedo escoger por ustedes, ya estoy próximo a morir. Escojan a quién servir, pero Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Esa es la resolución de nosotros? O decimos: no, yo voy con el Señor, mis hijos de malas si quieren servir al Señor o no, mi esposa de malas, mi papá de malas, mi mamá de malas, yo ya les he hablado, pero ellos no quieren, de malas. No, aquí lo que nos muestra esta actitud de Josué es que él se ponía por delante como responsable de jalar a su familia para el Señor. Deuteronomios capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y este sí quiero que lo leamos, hermanos, porque es un desafío con un mandamiento que el Señor nos da, o más bien que le dio al pueblo de Israel, pero que sirve de ejemplo para nosotros. Una vez que el Señor les había dado la ley en el monte de Sinaí, dice el capítulo 6 de Deuteronomios. En el capítulo 5 está la narración de cómo Dios le entregó los mandamientos, y luego en el capítulo 6 dice, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Ahí está la primera línea, ahí está el primer mandamiento, la primer área de acción de cada persona. Las repetirás no a tu vecino, ni a los pueblos paganos, sino a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y ahí para adelante pueden seguir leyendo. Vamos a leer ahora el versículo 20 al 24. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Versículo 24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Sí ve? Dice que si por alguna razón los hijos veían a los padres guardando los estatutos, haciendo los rituales y guardando la Pascua y haciendo todo lo que Dios les había mandado, dice: bueno, ¿y ustedes por qué hacen esto? Ahora, si los israelitas no hicieran nada de eso, pues los hijos no iban a preguntar. Primero había que hacerlo. Primero había que hacer todo lo que Dios mandaba para que los niños dijeran: bueno, ¿y por qué tan raro esto? ¿Por qué pintar los dinteles de la puerta? ¿Por qué colocar esos tabernáculos o esas carpas? ¿Por qué unos panes sin levadura? ¿Por qué? Entonces ahí está. Primero, obedecer a Dios, hacer lo que Dios manda, y eso causaría un efecto en los hijos, que era preguntar por qué lo hacía. Inmediatamente estaría la respuesta, y es: porque Dios hizo, porque Dios nos libró, porque Dios nos salvó, porque Dios actuó con mano poderosa y luego nos mandó que hiciéramos esto, y lo vamos a hacer porque Él es Dios. Maravilloso. Un cristiano que tiene una buena relación con Dios primero actúa y luego empieza a difundir eso hacia otros. Hay una expresión muy bonita en Colosenses 4:16 y Filemón capítulo 1, versículo 1 y 2, y esa expresión es: la iglesia que está en su casa. Qué precioso.
ver que habían familias en la iglesia naciente, en la época de Pablo, que Pablo reconocía, qué maravilloso ver la familia de Filemón, que tienen una iglesia en su casa, que se preocupan por hablar el evangelio y por fomentar el entendimiento de la palabra de Dios. Por Onesíforo también, que era fiel y tenía en su casa también esa iglesia. Hermanos, no es que la iglesia sea nuestros hogares, pero nuestra iglesia, qué bueno que pueda ser conformada por hogares donde realmente haya una representación de la iglesia, que haya una dinámica espiritual, que haya una dinámica de llamamiento al arrepentimiento, que haya una dinámica de oración en los momentos difíciles y en momentos en que hay que buscar la dirección del Señor, que haya un sitio donde no tengamos que recurrir a un prestamista o a un político que nos haga una escritura falsa o a alguien del tránsito que nos haga tal cosa, sino que podamos buscar siempre la dirección del Señor. Que no tengamos que recurrir a triquiñuelas para resolver nuestros asuntos, sino que cuando nuestros hijos vean que tenemos problemas, nos vean orando al Señor. Como dice el hermano Charles Stanley en este programa, diciendo los 7 puntos de un verdadero hombre de Dios, y él hace una pregunta: ¿cuántas veces o cuándo fue la última vez en que Dios te vio de rodillas, con las manos abiertas, con la Biblia abierta, buscando la dirección, y que tus hijos dijeron, ahí está mi papá, buscando la dirección de Dios para este asunto que tenemos que resolver? Porque ellos preguntarán, como dice Deuteronomio. La segunda carta de Juan fue escrita para una mujer, al quien Juan llama la elegida, juntamente con sus hijos. Y al final de la carta, en el versículo 13, dice que nos saluda también juntamente los hijos de tu hermana, la otra elegida. Una carta escrita para una mujer con sus hijos que buscaba a Dios. Y luego dice el apóstol Juan, que él estaba mandando saludos de la otra hermana y de sus hijos, también elegida. 2 hogares ahí, conformados para la gloria de Dios y registrados en la Biblia. Y podríamos seguir hablando, por ejemplo, de Timoteo, ¿cierto? Donde 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo menciona y exalta la fe no fingida, que primero habitó en Loida, que era la abuela, después habitó en Eunice, que era la madre de Timoteo, y la tercera generación fue el mismo Timoteo. Ahí estaba registrado un traspaso generacional, que también lo veremos aquí. Cómo buscar la dirección de Dios para que como padres podamos hacer un traspaso generacional a nuestros hijos de la fe no fingida y del verdadero conocimiento de Dios. No esperar que sea el profesor de escuela dominical el que haga esa labor. No esperar que sean los ancianos de la iglesia los que corrijan a nuestros hijos adolescentes cuando nosotros hemos perdido mucho tiempo, sino más bien cómo fomentar en nuestros hogares, en nuestras casas, una devoción por el Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es lo que Dios quiere, o más bien lo que hemos querido también de parte del Señor, que el buscar la voluntad de Dios, y es cómo hacer que Cristo en nosotros, en nuestros hogares, también sea una manifestación de la gloria de Dios. Familias con miembros espirituales que entienden y desempeñan sus roles de acuerdo a la palabra de Dios, lejos del modelo del mundo. Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, Colosenses capítulo 3 nos hablan de los padres, más bien de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los siervos. Ahí está toda reunida el clan social, como está constituida la familia y las responsabilidades que tiene cada uno. ¿Por qué buscar en el mundo el modelo de familia cuando Dios nos ha dado el perfecto modelo para que la familia sea un hogar constituido bajo la dirección y bajo los principios bíblicos? Podemos. El Señor no dejó eso ahí solamente para que nos amarguemos la vida pensando que nunca podremos llegar allá. No, Dios nos ha dejado modelos para que con la fuerza de Él, del Espíritu Santo viviendo en nosotros sin ser contristado, y por la palabra de Dios juntos podamos ir en pos de esos principios. Tenemos que buscar
de qué manera estamos fallando, si lo estamos haciendo, para luego corregir el rumbo. Y finalmente, si tenemos esos traspasos generacionales, si tenemos esas familias consolidadas, si tenemos familias que funcionan casi como una iglesia, donde hay fervor por la palabra de Dios, tendremos esas familias dentro del contexto de la iglesia. Ahí tendremos una iglesia que realmente también se encuentra en comunión con el Señor, y es una comunión que edifica, no que destruye, una comunión que hace que permanezca la iglesia, no que vaya desapareciendo, y será una iglesia que reflejará finalmente al Señor Jesucristo. Es lo que hemos tratado también de buscar en la visión que hemos formado para esta asamblea, una iglesia que crece y permanece reflejando al Señor Jesucristo. Primera a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Versículos muy conocidos que haríamos muy bien si los memorizáramos y los tuviéramos presentes, porque son para cada uno de nosotros. Está el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, pero realmente es un mensaje que tiene que ver con todos nosotros. Dice: esto os escribo, o esto te escribo, y usted puede colocar su nombre si quiere ahí en su mente, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué maravillosas palabras con las cuales el Señor describe la iglesia. Dice que es la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, no es una iglesia solamente de nombre. Dice que es la columna y baluarte, o sea, un sitio donde se defiende. Un baluarte es un sitio donde los soldados hacían para defender un territorio. ¿Sí? Los que han ido a Cartagena han visto el castillo de San Felipe, han visto los baluartes que están sobre las amuralladas y que los soldados utilizaban para poder estar vigilante cuando venían los piratas y también defenderse de ellos. Así lo menciona la palabra de Dios a la iglesia. Es una responsabilidad muy grande. La casa de Dios no es este edificio. Así lo llenáramos de vitrales y si lo forráramos en oro, así hiciéramos lo que hiciéramos, este no pasa de ser un edificio de materiales en los cuales Dios no habita. Dios habita en la iglesia, que es cada uno de cada creyente. Y dice la palabra de Dios que esa iglesia no es la iglesia de cualquier Dios, ni es una denominación, ni es una organización religiosa, ni es un club religioso, ni es un sitio en el cual venimos es la iglesia del Dios viviente. Columna, una columna que sostiene la verdad y también un baluarte que no permite que la verdad sea vulnerada, que la defiende y que la expone de una manera clara y espiritual. ¡Qué compromiso más grande! Por eso necesitamos individuos en quienes el Señor Jesucristo pueda vivir, o más bien el Señor necesita individuos creyentes, verdaderos hijos de Dios, donde Él pueda vivir en plena capacidad de manifestarse. También necesita que esos individuos integren familias en las cuales el Señor sea el centro, para que esta iglesia pueda ser una iglesia que vive lo que el Señor quiere. La iglesia, vamos a ver con los hermanos que nos van a exponer, que es un cuerpo orgánico, o sea, que tiene vida, pero es un cuerpo que funciona dependiente de una cabeza, y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Y como es un cuerpo orgánico, cuerpo que tiene vida, está compuesto por miembros vivos y miembros que están activos. La iglesia no es un cuerpo cuadraplégico. Dios no la diseñó para que estuviese sentada en una silla. Por el contrario, cuando vamos a ver, por ejemplo, Romanos capítulo 12, nos daremos cuenta de que Dios dice que cada miembro lo puso en el lugar
para que actúe en ese cuerpo dirigido por la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y en función de los propósitos del Señor Jesucristo, no en función de sus propios objetivos, ni de su propio ministerio, ni de su propia visión de la vida espiritual, sino en función de la cabeza y en dependencia horizontal de todos los demás miembros. Debe haber, dice la palabra de Dios ahí, que una comunión tan orgánica que si un miembro se duele, los demás tienen que dolerse con él. No es por si quieren, deberían dolerse porque están integrados en un solo cuerpo. Y que si un miembro necesita ayuda para poder desarrollarse, los otros tendrían que estar al pie de él. Así como una mano, cuando un hombre va a sostener una pala para trabajar con ella, la mano derecha solamente no sería eficiente si la mano izquierda no le ayudara a sostener el resto de la pala para poder trabajar. Y así como tampoco podría hacer nada si los pies no sostuvieran el peso del cuerpo y de la misma pala con la carga. Y así como los ojos, si los ojos no pudieran ver la arena que tiene que trasladar con la pala. Y así sucesivamente, cada miembro del cuerpo está en función del propósito de Dios, pero deberíamos trabajar orgánicamente, juntos, en comunión. Dios no ha diseñado miembros para que vivan tullidos o como adornos, porque en nosotros, en el cuerpo humano, como Dios lo diseñó, cada cosa tiene su función. Hasta la apéndice, que algunos dicen que no sirve para nada, tiene una función. El cabello, las orejas, las cejas, la nariz, las uñas, todo tiene una función, hermanos, y Dios quiere llevarnos a pensar que como iglesia cada miembro debe aprender a desarrollar esa función y a trabajarla y a ser productivo para el Señor y a dejarse guiar por Él en comunión con los hermanos. La iglesia como un cuerpo también debe crecer, debe desarrollarse, debe desarrollar habilidades y permanecer vivo en dependencia del Señor Jesucristo. Es muy triste cuando una iglesia se divide, una iglesia pelea, una iglesia se autodestruye. Y esa autodestrucción no es más que cuando la iglesia desconoce la autoridad que es la cabeza y simplemente interpone sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista, sus razonamientos ante los principios de unidad del Señor y decide dividirse sí mismo. Eso es abominable para Dios. Cuando una mano decide decir no trabajo y me rancho y me tuyo y que los demás hagan lo que quieran, pero yo no trabajo. Eso es ir en contra, no de la iglesia, no en contra de los hermanos, eso es ir en contra de la cabeza que es la que debe mandar, que es el Señor Jesucristo. No es la voluntad de Dios tener miembros como adornos en el cuerpo de Cristo, sino miembros funcionales para la gloria de Él, en el propósito de Él y gobernados por Él. Cuando pensamos en la iglesia como una institución donde mandan los ancianos, estamos mal. Porque cualquier defecto que tengan los ancianos nos hará hacer desistir de servir al Señor. Pero cuando pensamos en el principio bíblico de Romanos capítulo 12 y de 1 Corintios capítulo 12, de que la iglesia es un cuerpo y que la cabeza es Cristo, cuando nos negamos a trabajar, no estamos negándonos a los hermanos responsables o a los ancianos. ¿A quién nos estamos negando? Al mismo Señor Jesucristo. Cuando somos negligentes, cuando dejamos las cosas botadas, cuando no hay la iniciativa que de pronto tenemos para trabajar para el Señor y que sí tenemos de pronto para ir a jugar un partido de fútbol o para involucrarnos en un proyecto en el mundo o para hacer cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual, que sí le ponemos entusiasmo, le ponemos ganas, le ponemos empeño y a veces hasta compramos implementos muy costosos y vamos a los mejores almacenes para comprar lo más bonito y lo más costoso y lo más fino para desempeñar ese deporte que tanto me gusta. Pero cuando se trata de comprar la palabra de Dios, entonces no la compro porque en la Biblia hay unas Biblias, en la capilla hay unas Biblias allá en un aparador y con esa es suficiente. Estoy haciendo una exageración, yo sé que eso de pronto aquí no sucede, pero es una exageración para que ustedes entiendan y entendamos más bien lo que significa una vida en la práctica
de poder trabajar para el Señor. Cuando hay ejercicios que se pueden hacer en la capilla, pero nosotros tenemos toda nuestra agenda ocupada con las cosas de este mundo. O pensamos que eso no es para mí. Realmente yo no me identifico con nada de eso. Pues debería identificarse con la cabeza que es Cristo, por lo menos, para que Él le gobierne y le guíe. La iglesia como el instrumento del Señor para manifestarse, primeramente hacia el interior, o sea, los creyentes, y también hacia el mundo, en el entorno específico en que ha sido puesta. Me explico. Hay dos funciones principales de la iglesia y primero es desarrollar a cada creyente a la imagen del Señor Jesucristo, internamente, o sea, dentro de la iglesia. Trabajar para que los discipulados, las restauraciones, las consejerías lleven a que cada creyente, hombre o mujer, pueda ser llevada al Señor, a la altura del Señor Jesucristo. Por eso están los pastores, por eso están los maestros, por eso están los consejeros, por eso están las hermanas ancianas que enseñan a las hermanas más jóvenes, por eso están todo lo que hacemos, las actividades de estudio de la palabra de Dios. Y también hay otra función, y es que hacia afuera, hacia el mundo, podamos mostrar al Cristo Salvador. Y como iglesia debemos de convertirnos en instrumentos efectivos que buscamos a cumplir esas dos razones. Por eso debemos reflejar a Cristo tanto hacia adentro, hacia nuestros hermanos, en el amor fraternal, en la ayuda mutua, en estar pendientes los unos de los otros, en que si alguno cayó hay que levantarlo, que si alguno está desfallecido hay que ayudarlo, como hacia afuera, en mostrar a través del Evangelio del Señor Jesucristo las virtudes de Él.